Bueno, entonces vamos a empezar con la unidad número 8, que en este caso, bueno, trata de los principales problemas causados por la escasez y el exceso de agua. También efecto del cambio climático en la disponibilidad del recurso, degradación y contaminación natural y antrópica de acuíferos y cuerpos de agua continentales, conceptos relativos a contaminación, indicadores de contaminación, contaminación de cursos de agua, contaminación de aguas subterráneas, contaminación de lagos y eutrofización. Entonces, para empezar a hablar de los primeros temas, de los principales, problemas causados por la escasez y exceso de agua, nos referimos a que, bueno, en la mayoría de los paisajes naturales, estos funcionan como una esponja, que es un concepto que habíamos visto anteriormente en las clases que estamos viendo de escorrentía superficial y todos los inconvenientes que traía, por ejemplo, el hecho de que una llanura de inundación que está colindante, por ejemplo, un curso de agua, la misma no tenga vegetación, por ejemplo, porque haya sido extraída para, por ejemplo, hacer algún tipo de cultivo o algo, digamos, en esa llanura de inundación. Entonces lo que pasaba es que el terreno perdía su capacidad de absorber agua y por lo tanto ya no funcionaba como una esponja. Entonces, bueno, cuando digamos, el agua está presente en exceso, lo que ayuda, digamos, es a evitar de que todo el contenido de materiales, por ejemplo, sólidos, sean arrastrados por el agua y provocar algún tipo de inconveniente debido a la gran cantidad de material que puede arrastrar un río, por ejemplo. O en el caso de que se necesite algún tipo de calidad de agua, como ser para las represas, que también se los había mencionado anteriormente, que en el caso de las represas son preferibles cursos de agua que no tengan tanto material, por ejemplo, en material de arrastre o algún tipo de material que pueda interferir en el caso de las turbinas. Entonces, bueno, cuando se alteran estas características esponjosas del paisaje, disminuyen las funciones de absorción y liberación de agua. El paisaje puede capturar menos lluvias que antes, por lo que más agua se escurre de la tierra y menos se conduce a través del suelo hacia los acuíferos subterráneos. Entonces, como resultado, se dan comúnmente en la cuenca de drenaje caudales extremadamente bajos y con escasez de agua, así como caudales extremadamente altos y que no pueden capturar de manera eficiente. Los cambios en las características de la cuenca de drenaje de un río o lago pueden provocar escasez de agua temporal o prolongada, al igual que puede provocar inundaciones. Entonces, quitar la vegetación de un área terrestre o pavimentada disminuye la infiltración de agua con el resultado de que la precipitación se escurre rápidamente hacia aguas superficiales receptoras. Esto deja poca agua para almacenar en el paisaje. El drenaje del paisaje mediante zanjas y canales, generalmente destinado a convertir suelos húmedos en suelos secos para la agricultura, o el desarrollo también reduce la capacidad del paisaje para retener agua. La escasez de suministro de agua a veces motiva la construcción de presas, lo que conduce a graves alteraciones de los patrones hidrológicos y puede exacerbar la escasez. Bueno, acá le puse algunos ejemplos en el caso de la construcción por ejemplo, acueductos para llevar agua de un lado hacia otro. Bueno, en este caso también puede incurrir en la escasez de agua en el territorio del cual se está transportando esa agua, digamos. En el caso también de la construcción de obras civiles, como ser una ruta
o calles pavimentadas, por ejemplo, eso también, como se menciona, puede llevar al hecho de que esa agua ya no tenga o cuente con un terreno en el cual sea escurrida y por lo tanto en ese suelo impermeabilizado pasa a terminar en otro curso de agua que no es el que tenía en forma natural, digamos. En el caso, bueno, en el caso de las presas, entonces el almacenamiento de agua detrás de una presa a menudo reduce la disponibilidad de agua para las comunidades río abajo, porque el agua que antes estaba escurriéndose, ahora queda atrapada como agua de almacenamiento en la represa. Entonces, la liberación se hace a través de pulsos o sea, la eliminación, digamos, de pulsos de inundaciones estacionales, o sea, inundaciones naturales, y la disminución de las inundaciones de las planicies de inundación río abajo puede reducir la cantidad de recarga del acuífero y en última instancia la disponibilidad de agua subterránea, que, bueno, en este caso el nivel freático se puede ver disminuido en el caso de que ahora, digamos, esta agua de almacenamiento no pasa a lo que es el acuífero, sino que queda digamos, atrapada en la represa. También, bueno, la evaporación de la superficie de los depósitos puede reducir sustancialmente la disponibilidad del agua río abajo, digamos, o corriente abajo. La cantidad de evaporación relativa a los caudales de los ríos también depende de la relación superficie-volumen del embalse y del clima de la región en la que se construye la represa. Las pérdidas totales de evaporación y filtración son aproximadamente 6,3% del flujo anual promedio del río, es decir, el flujo natural tanto de filtración como de evaporación del río se ve alterado, digamos, por la construcción de una represa. Por ejemplo, se estima de que en el lago, por ejemplo, Nasser, que se encuentra, digamos, en Asia, en la parte de África, en la parte de Egipto. Entonces acá aproximadamente se pierden 10 millones de metros cúbicos de agua por año, que digamos vendría a ser como el 10% del volumen de almacenamiento neto que está produciéndose en esa represa. Y en este caso, bueno, toda esa evaporación y infiltración digamos, no se estaba llevando a cabo en el cauce del río, sino que se ve acrecentada por haber construido, digamos, esta represa. La pérdida media anual de agua por evaporación de los 5 embalses que suministran agua doméstica a la ciudad de Bulawayo, por ejemplo, en Zimbabue, es de 5.500 millones de metros cúbicos. Entonces, acá se pierde alrededor del 15% de la capacidad total de suministro. Entonces, en el caso de que no estuviera, digamos, esa represa. Entonces, las alteraciones hidrológicas del paisaje, combinado con la construcción de las presas, entonces todo, digamos, tiende a hacer disminuir el almacenamiento disponible del agua y para los propósitos para los cuales estaba diseñada, digamos, naturalmente, el cauce del río. Entonces las alteraciones de la hidrología natural del paisaje pueden también conducir a la degradación de la calidad de agua, lo que hace que el agua dulce sea inutilizable para beber y para otros fines, además de la inevitable pérdida de agua y capacidad de almacenamiento de agua de los embalses. Otros sistemas son generalmente inapropiados en el contexto del suministro de agua a las comunidades rurales. Las dos razones principales por las que los sistemas no son adecuados
para las comunidades rurales son los altos costos de capital y las pérdidas de agua asociados con los sistemas de distribución por tuberías a las áreas rurales. Bueno, acá en estas dos fotos que tenemos, entonces en la de abajo a la izquierda, las presas retienen los sedimentos fluviales, entonces se puede ver, digamos, como las aguas que están, digamos, en la presa se ven como en color más oscuro debido a los sedimentos que se van acumulando y, digamos, eso también puede disminuir lo que es la calidad del agua para el uso que se le quiera dar, inclusive, digamos, para la alimentación de lo que son las turbinas hidroeléctricas, que tiene que ser un agua que no tenga tanta carga de sólidos, porque bueno, en ese caso puede traer inconvenientes a lo que son las maquinarias. En cuanto, pasando a desertificación, en este caso, bueno, no sería el exceso, inconveniente por el exceso de agua, sino en este caso por déficit hídrico. Entonces este es un paso más extremo a la alteración hidrológica. Entonces la desertificación implica a largo plazo todas alteraciones, digamos, en el clima, incluido la hidrología, en un lugar específico. La desertificación se ha definido como la degradación o destrucción de la tierra hasta convertirse en un desierto. Entonces, condiciones que pueden incluir el crecimiento de dunas de arena, el deterioro de los pastizales, degradación de las tierras de cultivo de secano, anegamiento y salinización de las tierras de regadío, la deforestación de vegetación leñosa, disminución de la disponibilidad y o calidad de agua dulce. En este caso se debe muchas veces a la sobreexplotación, por ejemplo, con fines productivos, agrícolas o ganaderos de las tierras. Entonces, por ahí esos cultivos, si no se hace un correcto manejo, rotación de cultivos, por ejemplo, puede llegar a la degradación del suelo y que en ese suelo no pueda crecer ningún tipo de vegetación y por lo tanto eso lleva a la desertificación. Como sabemos, el suelo está vivo, digamos, hay microorganismos que están viviendo en su interior, en esa esponja que hablábamos anteriormente. Hay un cierto contenido de humedad que hace que no haya solo microorganismos, sino también otros seres vivos, como ser lombrices, por ejemplo, que son la macrobiota y la biota intermedia, digamos, entre la macro y los microorganismos, que pueden ser pequeños artrópodos que están viviendo, digamos, en ese suelo, están oxigenándolo, están permitiendo que con esa oxigenación las raíces de las plantas puedan crecer también. Entonces, de este modo, haciendo una sobreexplotación y agregando lo que son fertilizantes químicos, ese suelo no esté en condiciones óptimas de salud y por lo tanto puede llegar a la degradación del suelo, así como pueden observar en las fotografías que tienen abajo. Y para reconstituir un suelo y volverlo otra vez un pastizal, o que vuelva a ser un bosque, digamos, si es que hubo deforestación, lleva miles de años. Entonces, más del 20% de las tierras secas susceptibles del mundo se ven afectadas por la degradación del suelo. Se han perdido 6 millones de hectáreas de tierra productiva debido, digamos, a la degradación de la tierra cada año desde 1990. A principios de la década de 1980, la desertificación severa, que implicaron pérdida de producción de hasta un 50%, afectaron a más de 135 millones de personas en todo el mundo. A fines del siglo XX, la desertificación redistribuyó los medios de vida a más de 1.000 millones de personas que dependían directamente de la tierra de riego.
Entonces 12 millones de personas mueren cada año debido a suministros inadecuados de agua potable, resultado de la degradación de la tierra y la desertificación. La desertificación es una amenaza significativa para las zonas áridas, semiáridas, subhúmedas, secas del mundo, las tierras secas, susceptibles, que cubren más del 40%, es decir, más de 6.000 millones de hectáreas de la superficie del planeta, y proporcionan el hábitat y recursos de aproximadamente la quinta parte de la población mundial. Entonces, áreas susceptibles incluyen las sabanas de África, las estepas del sudeste de Europa y Asia, las grandes llanuras y pampas de América, el interior de Australia, los márgenes del Mediterráneo. Bueno, son todas zonas que son susceptibles a la desertificación. También debido a, como ven en la foto, a la ganadería, digamos, en este caso, pero también a la explotación agropecuaria, agrícola. Bueno, también qué pasa, digamos, con el tema de la desertificación, que hay un mecanismo biofísico, digamos, que también a su vez impulsa la desertificación aún más, y si bien este mecanismo está en debate en el mundo científico, bueno, se postula de que en el caso de un área que esté con vegetación, de una que está libre de la misma, tiene como una diferencia en lo que es la absorción de la radiación electromagnética, la cual, digamos, es transmitida y la cual es reflejada, digamos. O sea, se ve alterada la radiación reflejada, la cual habíamos dicho en una de las clases anteriores que era la denominada albedo. O sea, ese albedo que habían estimado los científicos que a nivel mundial más o menos un 31%, bueno, en el caso de una zona desertificada, ese albedo se puede ver incrementado, digamos. Es decir, si la vegetación ayudaba a absorber algo de lo que es esa radiación electromagnética, y en el caso de que esté un suelo y ese suelo esté más claro, digamos, un color más claro, el albedo se vuelve más elevado. Y eso produce a su vez falta de estabilidad en lo que es la radiación reflejada, y por lo tanto se ve, digamos, una disminución de lo que son las precipitaciones convectivas, que hemos visto que era uno de los tipos de precipitación que se debía al aire que se iba calentando en la superficie del suelo y iba ascendiendo en temperatura, iba ascendiendo y digamos, al ascender, la temperatura iba disminuyendo, se iba condensando y se producía la precipitación convectiva en este caso. Bueno, en este caso el efecto albedo reduce, digamos, toda esa precipitación. Entonces, lo cual acrecenta más el mecanismo de desertificación. Entonces, otros científicos también a su vez creen que la evapotranspiración reducida de las plantas conduce directamente a una disminución de las precipitaciones, es decir, al no haber vegetación no hay evapotranspiración o está reducida. Entonces, en todo caso, la reducción de la vegetación por deforestación, la conversión agrícola o el sobrepastoreo dan como resultado la eliminación de los sistemas de las raíces que mantienen el suelo en su lugar, y la cobertura de hojas que da sombra y enfría el suelo. Acá, por ejemplo, abajo tenemos también otra imagen donde se puede ver, en este caso comparativamente, de una zona donde tiene una cobertura de hielo blanca, y en otra donde está, digamos, el suelo desprovisto de lo que es hielo, nieve, digamos, en este caso. Entonces, si pueden ver, digamos, en el caso de hielo, que es una superficie más blanca, hay mayor, digamos,
digamos, se refleja más lo que es la energía solar ingresante. Y en el caso de, por ejemplo, la superficie que está desprovista de esa cobertura de color blanca, se puede ver que hay un 20% de luz reflejada del sol, digamos. Bueno, en cuanto a los indicadores de certificación, incluyen la disminución de la profundidad efectiva del suelo por la erosión, la pérdida de tierra vegetal, también reduce la cantidad de materia orgánica del suelo y como resultado la cantidad de agua disponible para las plantas, ya que, bueno, en este caso la materia orgánica está dándole sustento a los distintos tipos de agua que habíamos dicho que podíamos encontrar dentro del suelo, el agua higroscópica, el agua pelicular, el agua gravitacional. Entonces, al verse alterada, digamos, esa cobertura vegetal, también se ve comprometida el agua que puede estar proveyendo a los vegetales que están en la superficie. Entonces, bueno, también la superficie de suelos compactas causadas por la erosión extrema indican que el deterioro de la estructura del suelo ha procedido en la medida en que la superficie llega a estar sellada, digamos. Esto también ocurre cuando, por ejemplo, hay mucho sobrepastoreo, es decir, están los animales constantemente apisonando lo que es el terreno. Entonces el agua ya no puede infiltrarse en ese terreno, sino que directamente escurre lavando la superficie del suelo y llevando, digamos, toda esa carpeta de agua, llevando y desembocando en lo que es algún río o provocando algún inconveniente al estar la cobertura del suelo sellada y digamos, toda esa agua, por incluso poder llegar a alguna ciudad, producir algún inconveniente de inundación. Esto también se da en muchos casos por la maquinaria agrícola, digamos, que en las primeros metros del suelo no se observa, digamos, inconveniente alguno, pero en las capas más profundas se va sellando por el que todos los años usan maquinaria pesada para remover, para moverlo al suelo, para hacer siembra de cultivo. Entonces todo eso también a la larga puede traer inconvenientes de compactación en el suelo. Entonces, bueno, como les decía, esta compactación, al no poder infiltrar el agua, se traduce en inundaciones, en, digamos, exceso de agua en otros lugares, al no poder infiltrar el agua. Y bueno, en este caso, otro de los problemas asociados al agua están las inundaciones. Bueno, en este caso, el caso anterior se debía, digamos, a la desertificación, a que el agua no podía ser tomada por las raíces de las plantas. Bueno, en este caso el agua, digamos, está en exceso, pero también las inundaciones, hemos dicho que podía también llegar a asfixiar lo que son las raíces de las plantas, así que a la larga también producir inconvenientes. Entonces, bueno, el término inundación en este caso es difícil de definir en términos generales. Entonces, en un río, una inundación es normalmente considerada como una inundación de tierras adyacentes a un río causado por un periodo normalmente grande de descarga o invasión por el mar. Incluso esta definición está plagada de inexactitudes. Las inundaciones pueden preceder de fuentes distintas de los ríos, por ejemplo el mar o lagos también, y anormal es difícil de precisar, particularmente dentro del marco del tiempo. Las inundaciones llegan a nuestra atención a través de la cantidad de daño que causa
y por esta razón a menudo se clasifican en una función de los costos en lugar de los criterios hidrológicos. Entonces, en este caso, las inundaciones también pueden provocarse de forma natural, por eso es difícil precisarlas y definir de que si una inundación puede traer algún beneficio o no, digamos. En el caso, por darles un ejemplo, son las llanuras de inundación que usaban antiguamente los egipcios, por ejemplo en los márgenes del Nilo. Ellos usaban, digamos, para hacer cultivos agrícolas en esos márgenes de los ríos y aprovechaban las inundaciones naturales que se producían en esos márgenes para hacer cultivos agrícolas. Entonces, en este caso, la inundación, esa llanura de inundación del margen del río era beneficiosa para el hombre. Pero bueno, también está el otro caso que debido a la compactación del suelo, que hemos visto en el caso anterior, o por ejemplo la construcción de alguna obra civil, como ser una represa, o construir una cinta asfáltica, o rutas, digamos, entonces, o caminos, o las calles de una ciudad, al verse impermeabilizado el suelo, si es que hay una lluvia, por ejemplo, una lluvia con bastantes milímetros, por ejemplo, no se puede escurrir el agua si es que no están bien diseñados todo lo que es la parte de los desagües de una ciudad, por ejemplo, o de un barrio, digamos, o en el caso de algún tipo de emprendimiento agrícola, si que no tiene bien, por ejemplo, lo que es la parte de escurrimiento del agua, por ejemplo, donde se hacen de los canales, bueno, puede traer algún inconveniente desde el punto de vista antrópico por pérdida económica. Entonces, acá hay algunos ejemplos de lo que son inundaciones que se produjeron en algunas ciudades en el mundo y en este caso trajeron grandes pérdidas económicas y humanas, entonces podrían ser clasificadas como desastres naturales. Como habíamos visto en la unidad 1, que digamos, se pasaba de una definición de lo que es un fenómeno natural, que es algo que se da de forma espontánea, sin la intervención del hombre, a lo que ya sería un desastre natural, que en este caso trae lo que es algún tinte de daño económico para el hombre y por lo tanto se clasifica como desastre natural. Entonces, bueno, en este caso tenemos algunos ejemplos de Reino Unido, por ejemplo, de que al caer, digamos, cayeron 100 milímetros de lluvia en 24 horas en una locación en Reino Unido en el año 2007 y, digamos, en otros lugares caían 50 milímetros de lluvia en 12 horas, lo cual es una lluvia bastante copiosa y, bueno, esto llevó, por ejemplo, a que se vieron afectadas 30.000 casas, o sea, destruidas debido a la inundación, y los daños son de 1,5 billones de libras esterlinas, digamos que son más o menos a lo que equivaldrían los dólares. En el caso bueno, también de Australia, por ejemplo, 300 milímetros cayeron en 3 días y, por ejemplo, ya hay pérdidas, en este caso, de vidas humanas y gente que tuvo que ser evacuada de esos lugares. Y para darles así más ejemplos, por ejemplo, en otros países donde tal vez no tengan las suficientes obras civiles para evitar este tipo de inundaciones o estos inconvenientes, se lleva ya muchísimas más vidas humanas.
como por ejemplo, bueno, puede pasar acá en Pakistán, que bueno, en este caso cayeron 105 milímetros de lluvia en 12 horas, que fue, digamos, una lluvia récord en 30 años, que no sucedía, y en este caso se llevó, por ejemplo, 110 pérdidas humanas y 200.000 personas que quedaron sin vivienda. Entonces, bueno, para darle más o menos un ejemplo de países de lo que son del primer mundo, como ser el Reino Unido, a otros, por ejemplo, de países en desarrollo, como Pakistán, en donde una lluvia, digamos, intensa puede provocar, digamos, pérdidas de vida y tanta pérdida material, ya que, bueno, en ese caso no se estaban previstas las suficientes obras civiles para prevenir, digamos, estos desastres naturales. Bueno, influencia en el tamaño de las inundaciones, bueno, en este caso el aumento de las precipitaciones, la humedad del suelo, la deforestación, porque el bosque, digamos, proporciona una capa de interceptación para la lluvia y por lo tanto reduce la velocidad en que el agua llega a la superficie. Además tiene un alto contenido de materia orgánica en las capas superiores del suelo que es capaz de absorber más agua. Las urbanizaciones, ya que las urbanizaciones son como impermeabilizaciones que se hace en donde naturalmente había terreno. Entonces, bueno, esa impermeabilización lleva, digamos, a que sea tendiente a inundaciones. Bueno, en cuanto a las alteraciones del cauce del río, también es otra de las causas que puede llegar a inundación. Entonces, por ejemplo, las canalizaciones mediante estructuras rígidas del canal de un río pueden aumentar el riesgo de inundaciones. Irónicamente, la canalización se lleva a cabo a menudo. Entonces, de que haya, digamos, algún riesgo de inundación. Bueno, estas alteraciones, digamos, esto se logra con frecuencia, pero al hacerlo, el agua pasa corriente abajo a una tasa más rápida de lo normal, lo que aumenta el riesgo de inundaciones más abajo. Si hay una llanura aluvial natural más adelante, esto puede no ser un problema, pero si no lo hay, las zonas ribereñas, aguas abajo, están en mayor riesgo. Es decir, al hacer estas canalizaciones para transportar, por ejemplo, agua de un punto a otro, si por ejemplo tiene alguna curva, entonces como si que se va a mayor velocidad, por ejemplo, río abajo, si es que hay una pendiente, entonces puede también desbordar en el caso que haya una copiosa lluvia, o si en el caso, como explica acá en el ejemplo, hay alguna llanura de inundación, más adelante eso puede aminorar lo que es, digamos, en el caso de que haya algún desborde, en el caso de una inundación que se pueda llegar a producir más río abajo, digamos, en alguna ciudad o en algún pueblo. También el drenaje de la tierra, digamos, es una práctica común en muchas regiones del mundo, incrementar la producción agrícola a través del drenaje de áreas pantanosas. Entonces, el drenaje de estas regiones proporciona una rápida eliminación de cualquier excedente de agua y la tierra drenada estará más seca de lo esperado naturalmente. Entonces, muchas veces estos drenajes se hacen no solo con fines agrícolas, sino que también muchas veces para programar, planificar una ciudad o algún barrio o alguna zona, entonces, digamos, se drena el exceso de agua que podía haber en ese terreno y se lo lleva, digamos, para otro lugar, provocando también esa alteración de llevar agua donde antes no había y donde antes había una llanura de inundación, tratar de dejarla seca para hacer alguna obra
infraestructura, digamos, como ser una ciudad. Entonces, bueno, básicamente el agua va a tender a, cuando haya alguna lluvia o algún exceso de agua, como antes naturalmente era el lugar donde iba a desembocar el agua, y ahora como no va a estar una cubierta permeable, va a traer los inconvenientes de lo que es la inundación. Bueno, también puede haber picos de inundación en el sistema de drenaje del río, donde normalmente el agua había tardado más tiempo en dejar la superficie del suelo. Bueno, con respecto a los efectos del cambio climático en la disponibilidad del recurso, entonces en los últimos años cualquier inundación ha provocado un clamor de llamadas para explicar el evento en términos de cambio climático. Esto no es fácil de hacer, ya que el clima es naturalmente muy variable. Sin embargo, lo que se puede decir es que los cauces de los ríos se ajustan lentamente a los cambios en el flujo del régimen, que a su vez puede verse influenciado por los cambios en el clima. Muchos estudios han sugerido que en el futuro el cambio climático implicará mayores extremos de clima, incluyendo más alta intensidad de eventos de lluvia. Es probable que esto conduzca a un aumento de las inundaciones, particularmente mientras un cauce se ajusta a los diferentes regímenes de flujo, si le es permitido. Entonces, bueno, esos pocos grados centígrados que veíamos que podían llegar a aumentarse en el caso de temperaturas medias mundiales, ya es como una gran alteración que se está produciendo, porque, como habíamos mencionado, son medias mundiales de lo que son las temperaturas globales, digamos. Entonces, en una alteración muy pequeña, en realidad, en alguna región del mundo puede ser que se esté dando un gran aumento de la temperatura. Ahora, en cuanto a la degradación y contaminación natural y antrópica de acuíferos y cuerpos de agua continentales. Bueno, muchos de los casos que habíamos visto anteriormente eran alteraciones antrópicas. La construcción de represas, las canalizaciones, la impermeabilización del suelo a través de construcción de como cintas asfálticas, bueno, entonces, o por ejemplo, escurrir, digamos, lo que es hacer un drenaje, digamos, de una llanura de inundación para cultivo productivo, por ejemplo. Bueno, son todas, entonces, degradación antrópica. Entonces, bueno, en el caso de la contaminación natural, en este caso, tampoco es fácil referirse a la misma, ya que el agua en muchos casos puede estar contaminada para consumo humano, es decir, que no es apta para consumo en forma natural, digamos, debido a la geología del terreno, o por ejemplo lo que se denominan aguas fósiles, que son aquellas aguas que están en forma subterránea durante muchísimos, miles de millones de años, por ejemplo, y en este caso están acumulando lo que son metales pesados que pueden estar incorporados a la geología de ese acuífero. Entonces, bueno, en este caso el agua puede verse contaminada en forma natural, digamos, sin la intervención antrópica. Pero lo más común que podemos observar es de que el hombre contamine los cuerpos de agua superficiales o subterráneos, ya sea por la liberación de lo que son fertilizantes, que pueden ser fertilizantes ricos en fósforo, en nitrógeno, lo cual aumenta la capacidad de desarrollarse de las algas, y que a la larga estas aumentan en biomasa, lo cual ve afectada lo que es la oxigenación de esas aguas y por lo tanto la vida de animales como ser los peces, o digamos, verse alterada, en este caso toda la biota asociada a esa agua superficial o
sobre todo superficial. En el caso, digamos, de metales como ser el flúor, el arsénico, ya son muy comunes en zonas que se llaman endémicas, ya que en esa geología de ese terreno están incorporados en forma natural. Y habíamos hablado de que el exceso de flúor puede llevar a lo que es el resquebrajamiento de lo que son los dientes, lo que son los huesos. Al volverse más duros, en parte se vuelven también más susceptibles a fracturarse. Por lo tanto, digamos, no es aconsejable consumir cantidades de flúor que no estén, digamos, dentro del Código Alimentario Argentino. En este caso también el flúor habíamos dicho que podía actuar en forma beneficiosa para evitar las caries dentales, pero es en mucha menor cantidad de la que tiene que ser admitida para, digamos, considerarse un contaminante. En el caso del arsénico también puede producir distintas enfermedades como ser cáncer de vejiga, cáncer de piel, digamos. Entonces, en este caso, también el arsénico es necesario que se lo extraiga del agua para consumo humano. Puede estar, digamos, presente en cierta cantidad, pero que no sea lo suficiente para provocarnos algún tipo de enfermedad. Bueno, esto también habíamos dicho en una de las clases anteriores, que también influye bueno, como estábamos mencionando, la dosis, también la combinación, digamos, con algún otro contaminante que puede llegar a estar presente en el ambiente. También algún tipo de enfermedad, digamos, que hayamos tenido en forma preexistente. Entonces son muchos factores los cuales nos indican de que si nos vamos a ver enfermados, en el caso si estamos en contacto con algún contaminante. Ahora, entonces, ¿de qué manera pueden las actividades humanas afectar a los recursos hídricos? Entonces, nuestros recursos hídricos se enfrentan a una serie de graves amenazas, todas ellas originadas principalmente por la actividad humana. Algunas de estas son la sedimentación, la contaminación, el cambio climático, la deforestación, cambio en el paisaje, el crecimiento urbano. Son todas digamos, actividades humanas que pueden, en este caso, entonces, afectar a lo que es, digamos, aportar a lo que es la contaminación, digamos, ambiental y del agua en particular. En el caso de la sedimentación, bueno, también puede aparecer en forma natural, como son, por ejemplo, los cursos del río Bermejo, el agua del río Bermejo, que se ve de un color amorronado debido a los materiales que va arrastrando, también en forma natural, pero esto se ve acrecentado también por la agricultura, el desmonte, actividades que se llevan a cabo en los márgenes de este río y que todo el agua va lavando, digamos, la superficie de ese terreno y por lo tanto ve, digamos, el río afectada la calidad por la excesiva digamos, acumulación de partículas en suspensión en el río. Los sedimentos pueden dañar a las plantas, a los animales, al introducir en el agua sustancias químicas tóxicas, pueden asfixiar a los huevos de los peces y a los pequeños organismos que sirven de alimento a los peces. También pueden aumentar la temperatura del agua, reducir la cantidad de luz solar que penetra en ella. Los sedimentos también pueden reducir la capacidad de los embalses y dificultar la navegación interior. Además pueden dañar los equipos de las instalaciones de suministro de agua y de las plantas hidroeléctricas, aumentando sus costes de mantenimiento. Bueno, los residuos también
que venimos hablando bastante de los inconvenientes que producen. En este caso, bueno, los residuos pueden contaminar el aire, la tierra, los recursos hídricos. Entonces, habíamos dicho que en el aire también están los animales, los microorganismos en forma anoxigénica. Al estar presentes en estos residuos orgánicos, también ven para poder aprovechar las emisiones, al aprovechar, digamos, la materia orgánica de estos residuos, se están produciendo constantemente emisiones, por ejemplo, de metano, que es un gas típico del efecto invernadero, ya que tiene mucho más poder de provocar, digamos, aportar a lo que es el efecto invernadero en sí, que habíamos visto en la clase anterior, que, por ejemplo, el dióxido de carbono. Entonces, en los grandes basurales hay gran producción de metano, lo cual a la larga va a acrecentar lo que es el cambio climático. Bueno, algunos conceptos ahora relativos a la contaminación. Tenemos, digamos, distintos, según los elementos, sustancias que contaminen el agua, puede haber aquellos que se llaman conservativos y los no conservativos. Entonces, aquellos contaminantes conservativos son los que permanecen por un periodo de tiempo largo en el ambiente. Y los no conservativos es los que están presentes en un lapso de tiempo corto, porque debido a que se degradan y pasan a ser una carga inofensiva. Entonces, con relación a la permanencia del contaminante en el líquido, para algunos compuestos químicos de uso agrícola se indican valores de vida media, entendiendo por tal el lapso de tiempo durante el cual el producto mantiene sus propiedades. Entonces, las vidas medias de los más comunes, estos agroquímicos, varían entre, por ejemplo, entre 1 y 180 días, y se ha señalado que cuando superan entre 2 o 3 semanas son potencialmente contaminadores de las aguas subterráneas. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, un contaminante que podríamos decir que sea no conservativo, podría ser el caso de la materia orgánica, que tenemos abajo, por ejemplo, el esquema, que la materia orgánica puede degradarse a distintos compuestos debido a las colonias bacterianas. En este caso puede degradarse hasta la obtención de lo que es amoníaco, amonio, nitritos, nitratos. También sirve como alimento para las plantas, esas partículas sólidas que se ven degradadas, digamos. En el caso de un cultivo conservativo, tenemos también acá la otra imagen de, por ejemplo, contaminantes como ser hidrocarburos, digamos, aquellos que pueden sobrevivir o mantener su tiempo de vida elevado en el ambiente sin ser degradados. Entonces, bueno, en este caso pueden ser, digamos, esos solventes orgánicos, hidrocarburos, principalmente los plásticos, por ejemplo. Bueno, con respecto a las acciones contaminantes, considerando el espacio que se producen, y pueden distinguirse la contaminación difusa y la contaminación puntual. Entonces, bueno, esto es según el espacio, digamos. Entonces, la primera, la difusa, es cuando afecta digamos, es afectada una gran área con una carga contaminante de concentración baja. Por ejemplo, puede mencionarse la que se produce en el subsuelo de un centro poblado que carece de una red de desagüe cloacal, en el que el agua utilizada en las viviendas se elimina por medio de pozos negros absorbentes. Entonces, en este caso sería una contaminación difusa, ya que muchas fuentes de contaminación, digamos, están contaminando
pero digamos, no en una forma difusa, es decir, que no es algo puntualizado, donde se está acumulando constantemente esa contaminación. En el caso de la contaminación puntual, es aquella, digamos, como pueden observar en la foto, puede ser debido, digamos, en el caso que esa ciudad ya esté un poco más, digamos, ya haya avanzado un poco más, haya diseñado lo que es la red cloacal para agua negra, por ejemplo, o aguas grises. Entonces, en este caso, al haber ya una red cloacal, digamos, todos los contaminantes van y se dirigen a lo que es un sitio puntual, digamos. Entonces, en ese caso es donde se vierten todos los efluentes y, digamos, en este caso se estaría dando una contaminación puntual, es decir, cuando se contamina un sitio determinado. Por otra parte, digamos, teniendo en cuenta la distribución en el tiempo de las acciones contaminantes, estas pueden ser permanentes, periódicas o eventuales. Entonces, como permanente puede entenderse la contaminación puntual o difusa. Por ejemplo, de las aguas utilizadas en una ciudad. La periódica es aquella que contamina por periodos a modo de pulsos contaminantes, como la producida por las industrias que trabajan estacionalmente, y la contaminación eventual no reconoce periodicidad y por lo general está asociada con accidentes en plantas industriales o de almacenamiento. Con respecto a los distintos tipos y grados de contaminación, entonces tenemos que la contaminación del agua es cualquier cambio químico, físico, biológico en la calidad del agua que tiene un efecto perjudicial y dañino en los seres vivos que consuman la misma. Entonces tenemos contaminación por hidrocarburos, la contaminación microbiológica por exceso de patógenos, contaminación por materia orgánica, la contaminación química del agua, la contaminación por nutrientes, que son los fertilizantes. Y con respecto a indicadores de contaminación, entonces la contaminación del agua se pone de manifiesto por la aparición o incremento de algunas propiedades, sustancias disueltas u organismos vivos en la masa líquida, por lo general microscópicos, revelados por medio de un análisis químico y microbiológico del agua. Entonces, para tener una primera aproximación, o sea, podemos observar, por ejemplo, animales que viven en la superficie del agua, si es que hay o no animales, digamos, la presencia de peces, la presencia de, digamos, el color del agua, que podamos observar que no tenga un color fuera de los azules verdosos, por ejemplo, lo cual podría ser también un indicativo de contaminación. Entonces, como los contaminantes son muchos y pueden encontrarse en concentraciones muy diferentes, suele recurrirse a algunas propiedades del agua que indican contaminación. Seguidamente se pasará a revista a los indicadores y sustancias disueltas de uso común para demostrar que una masa de agua superficial o subterránea está contaminada. Entonces acá pasamos a mencionar algunos indicadores de contaminación comúnmente usados. Entonces tenemos, por ejemplo, la demanda bioquímica de oxígeno. Esta es la cantidad de oxígeno necesaria para la respiración de los organismos microscópicos aeróbicos, descomponedores de materia orgánica. Esto es un poco de repaso, ya que lo habíamos visto en la unidad número 2. Bueno, en este caso, esta oxidación transforma la materia orgánica en dióxido de carbono, agua, y cantidades muy reducidas de compuestos de nitrógeno, azufre, que son gaseosos y se disipan en la atmósfera.
Por ejemplo, la demanda biológica de oxígeno se expresa, biológica o bioquímica también se la menciona, se expresa en miligramos por litro de oxígeno, y en el agua común alcanza valores de unos pocos miligramos por litro, sin que ello indique necesariamente contaminación. Por ejemplo, un agua cloacal típicamente alcanza valores de 500 a 700 miligramos por litro, y en las aguas residuales de industrias alimenticias suele alcanzar y aún superar, digamos, los 1000 miligramos por litro. En el caso de la demanda química de oxígeno, tiene un significado similar a la demanda biológica. En este caso, es el oxígeno necesario para oxidar otros elementos o moléculas oxidables. O sea, es el valor de la DBO más el oxígeno necesario para oxidar otros elementos o moléculas oxidables, además de la materia orgánica. Los valores de DQO también se expresan en miligramos por litro de oxígeno y son superiores a los correspondientes a los de DBO. Con respecto a los compuestos de nitrógeno, el amonio, nitrito y nitrato, entonces el primero de los mencionados es un indicador de la presencia en el agua de materia orgánica. El segundo resulta por lo general de la oxidación del anterior. Finalmente, el nitrato reconoce dos orígenes: el atmosférico, por oxidación de los nitritos. El amonio y el nitrito pueden alcanzar concentraciones de unos pocos miligramos por litro, y el nitrato, en casos extremos, puede superar los 150 miligramos por litro. En cuanto a la microbiología del agua, habíamos dicho que en este caso también podemos considerar que organismos, si hay organismos vivos que están desarrollándose en ese curso de agua superficial, digamos, o por ejemplo un agua de almacenamiento como el lago. En este caso, si es que está la presencia de peces, está la presencia de por ejemplo, lo que son la parte de ranas, digamos, sapos, que son como más susceptibles a la contaminación. A que, por ejemplo, en esa agua haya presencia de mosquitos, por ejemplo, que son más resistentes a la contaminación, o por ejemplo anguilas o ratas, digamos, que son por ahí más tolerantes a la presencia de contaminantes. Y también en cuanto a la biota microbiológica, también, digamos, puede aportar información con respecto a la calidad del agua. En este caso, digamos, sería en el caso, digamos, de los coliformes, este tipo, digamos, de bacterias, que habíamos dicho que eran típicos de animales, mamíferos de sangre caliente, pueden, digamos, estar presentes contaminando lo que son estos cursos de agua, y nos dan un indicio de que hay contaminación fecal, digamos. Chicos, ¿quieren que hagamos una pausita? Bueno, profe. Bien, bien. Nos tomamos entonces unos 5 minutitos y volvemos, ¿sí?